¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tercer día de actividades ya de la sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales del Centro Universitario de Los Lagos. A nombre de las autoridades de este centro universitario, de nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros asistentes y en especial a nuestro invitado especial y galardonado de esta edición, a el periodista Álvaro Delgado. Muchas gracias, Álvaro, y bienvenido a Lagos de Moreno, gracias. Bienvenido a tu tierra. Muchísimas gracias. Les cuento un poquito, y digo un poquito de lo mucho que ha hecho Álvaro en su larga trayectoria como periodista, sobre todo periodista de investigación en el medio mexicano. Él es originario de Lagos de Moreno, Jalisco. Es periodista y escritor. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y durante su larga trayectoria profesional ha tenido presencia en diarios de circulación nacional como El Nacional, El Universal, El Financiero, así como una destacada labor en el semanario de periodismo de investigación Proceso. En 2003 publicó un libro titulado El Yunque, la ultraderecha en el poder, que es la culminación de una serie de trabajos de investigación al que le dio seguimiento durante diversas publicaciones justamente en Proceso. Este trabajo giraba en torno a una organización secreta, católica, ultraderechista, denominada justamente así, el Yunque, que remonta sus inicios a la década de los 50 del siglo pasado, en los círculos más poderosos del Partido Acción Nacional y que permeaba hasta las altas esferas de este mismo partido y en su momento del gobierno federal que presidía el panista Vicente Fox Quesada. Con este libro, Álvaro Delgado ganó el Premio Nacional de Periodismo 2003, es un reportaje de investigación en realidad. También es autor de algunos otros títulos como El Ejército de Dios, nuevas revelaciones sobre la extrema derecha en México, y El Amaciato, el pacto secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. También el engaño, predica y practica en el PAN. Bastante recomendables todos estos títulos. Si tienen oportunidad de revisarlos, pues no la pierdan y aprovechen para conocer la letra del periodista Álvaro Delgado, con quien los voy a dejar en esta charla con estudiantes de nuestro centro universitario, que es justo lo que él pretende tener con ustedes, más que una conferencia o presentación, es una charla, un acercamiento con nuestros estudiantes de la licenciatura en periodismo, pero también tenemos de algunas otras carreras como la licenciatura en humanidades de este centro. Álvaro, nuevamente muchas gracias, bienvenido a Jalisco, bienvenido al Lagos y bienvenido a tu tierra, Lagos de Moreno. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes ya, jóvenes y algunos no tan jóvenes como yo. Sí, soy laguense, nací ya hace un poquito más de medio siglo, ya no soy tan joven como ustedes. Sí, soy también periodista, orgulloso de serlo, un humilde juntaletras, digo yo, un periodista que lo he sido desde hace ya más de 30 años, solamente en la revista Proceso. Este año cumplo 25 años ininterrumpidos de trabajar ahí, y antes de eso trabajé prácticamente 4 años en el diario El Universal, ocupándome, como en el semanario Proceso, de asuntos políticos, antes en el Nacional prácticamente un año, y antes en el periódico El Financiero en 1988, en la sección cultural. Comencé yo
a ejercer el periodismo cuando todavía estaba en la preparatoria, muy joven, y desde entonces tuve la determinación, como seguramente la tienen ustedes, de dedicarme de por vida al periodismo. Nunca vacilé, nunca tuve ninguna duda de lo que quería yo ser, y aún hoy pienso que no podría dedicarme a otra cosa que no fuera el periodismo. Seguramente ustedes se han encontrado con colegas que les dicen: ¿por qué carajos se meten a esa carrera que los va a matar de hambre? O también seguramente escuchan, quizá no solamente de colegas, sino de sus propios familiares y de sus padres: ¿por qué carajos estudias eso que te puede matar de hambre o que te puede poner en riesgo, particularmente en un entorno de violencia y de inseguridad como lamentablemente existe en México y como lamentablemente existe en esta región de la patria, Lagos de Moreno? Y al final, como le ocurre a aquel que ha decidido construir puentes o interpretar las leyes, al final la vocación llama. Y a pesar de un entorno hostil desde el punto de vista, por ejemplo, de la inseguridad, o desde el punto de vista de la inopia, de la poca posibilidad de ascenso económico que implica dedicarse al periodismo, se toma la determinación de continuar. ¿Por qué? Si es tan áspero el terreno, tan sombrío el panorama, nos dedicamos a esto. Cada uno de ustedes, como yo en mi momento, tiene una explicación para ello. A lo mejor resulta que lo que queremos ser es ser famosos, aparecer en la televisión, que nuestra voz se escuche en la radio, que nuestro nombre esté en letras de molde en una publicación. A lo mejor porque queremos ser los publirelacionistas de un equipo de fútbol, hasta de las Chivas y del Atlas, ¿no? Y de los Pumas, que es mi equipo. Cada uno tiene una razón, y todas las razones son legítimas, todas, hasta el solo hecho de querer concluir una carrera porque nuestro padre nos está exigiendo que la concluyamos cuando nuestra vocación no está ni siquiera en esta carrera, sino en otra, como el teatro, como la literatura, pero hay que entregarle al papá un título, que para eso nos manda a la escuela. Pero todas son razones atendibles, y si van a estar en esta carrera, más vale que estén contentos de estar en ella. Aún, hasta donde entiendo, pueden cambiar. Si pueden, háganlo. Si no están seguros de seguir en esta formación profesional para ser comunicadores, desistan y cámbiense de carrera. Pero si se van a quedar, comprométanse con ella, precisamente porque solamente así, desde mi punto de vista, se puede ser un profesional de la información de calidad, en un proceso formativo que jamás concluye. Yo tengo más de 30 años dedicándome a esto y diario asumo
tengo el reto de seguir aprendiendo. En esta actividad no se deja de aprender, se busca permanentemente el dominio del oficio, se busca permanentemente el dominio de la técnica, y cuando hablo de la técnica me refiero al dominio de los géneros periodísticos, tanto informativos como de opinión. Primero los informativos. Y coincido a plenitud con lo que dice un gran maestro del periodismo colombiano, Darío Restrepo, en el sentido de que la ética es técnica. ¿Qué significa esto? La ética no es solamente el conjunto de principios y valores que guían el comportamiento de un profesional, en este caso del periodismo, y que están guiados por la honestidad. La ética es también la técnica, es decir, el dominio de los géneros periodísticos que nos robustecen los cánones de calidad con los que debe conducirse un profesional de la información. No es solamente ser incorruptibles como periodistas, sino guiarse, entre otros principios, por el rigor de la información. Y eso particularmente es fundamental en los géneros periodísticos informativos. Desde el básico, la nota informativa, después en la entrevista y claro, en el género mayor del periodismo que es el reportaje. Eso es lo que en lo fundamental los periodistas deben abocarse, en particular en su proceso formativo. Ya después emitan ustedes su opinión, porque cualquiera opina, pero no cualquiera informa. Y los periodistas tenemos el deber primario de informar. Lo digo de esta manera. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es investigar, procesar y difundir asuntos de interés público, es decir, asuntos que le conciernen a una comunidad, sea de 5 personas, de 10, de 1000, de 1.000.000 o más. Asuntos que afectan su vida cotidiana. No voy a extenderme más porque seguramente ahora que ustedes me formulen preguntas, podré extenderme en cada uno de los aspectos que he expuesto en esta breve introducción. Pero mi punto es el siguiente. Así como ustedes hoy están frente a un periodista, yo lo estuve en algún momento, hace, no sé, muchísimos años, ante periodistas que me llevaban en ese entonces muchos años de experiencia y que, como ustedes, era para mí importante, no solamente por un asunto formativo, sino particularmente para robustecer, para consolidar o para desechar la vocación que yo tenía cuando estaba en la universidad. Yo estoy aquí no para decirles que se dediquen a otra cosa, sino para reafirmarles la determinación que ustedes han tomado para dedicarse al apasionante mundo de la información, que no es solamente, y con esto concluyo, el ser periodista de investigación como trato de hacerlo yo desde hace muchos años. El ámbito del periodismo es vasto, amplísimo, mucho más de lo que muchos de ustedes creen. No es solamente practicarlo en los medios de comunicación, particularmente los convencionales,
televisión, radio, prensa. Hoy las nuevas tecnologías han ampliado justamente ese mercado laboral para volcar nuestras capacidades informativas, particularmente en los medios digitales. Pero también, aún antes de los medios digitales, aún antes de las nuevas tecnologías, el campo del periodismo o del mundo de la información no se restringía estrictamente a los medios escritos y audiovisuales. Un buen periodista encuentra empleo, si eso también es una de sus preocupaciones, como creo que lo es, siendo un gran jefe de prensa, un gran comunicador social, que va más allá de dedicarse a escribir reportajes o a conducir un programa de radio o de televisión. Un muy buen periodista, un muy buen informador, encuentra sin duda un mercado de trabajo en la dirección de empresas de todo tipo. Un gran periodista y un gran comunicador encuentra mercado de trabajo en el ámbito de los espectáculos, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las ciencias sociales. Un buen periodista y un buen comunicador, por ser buen comunicador, lo requiere gente que no tiene la menor idea de lo que esto es, pero que necesita comunicar algo y que ese comunicador, ese periodista, le va a resolver. Así que a los que nos dedicamos al periodismo, lo hacemos porque tenemos un ADN especial, que a lo mejor nace, como me pasó a mí en algún momento, por un principio de vanidad. Y con esto concluyo. Cuando yo salí de la primaria, no pude estudiar inmediatamente la secundaria. Tenía mi hermano, que es 2 años mayor que yo, estaba en la secundaria y tan extremas eran las carencias que yo no pude estudiar inmediatamente. De manera que me puse a trabajar en ese año y uno de los trabajos que tuve fue como vendedor de periódicos. Yo no sé si ahí me nació precisamente lo que ha definido mi vida, pero yo pensaba entonces que sería una maravilla que mi nombre apareciera impreso en los periódicos que yo vendía o en las revistas que yo vendía, una de las cuales era la revista Proceso. Entré a la secundaria, la terminé, entré a la preparatoria y yo no tenía ya ninguna duda de lo que quería ser periodista. Yo no sé si sea muy buen periodista, pero de lo que sí puedo dar testimonio inequívoco es que después de tantos años de dedicarme a esta profesión, no me entiendo buscando ser otra cosa más que periodista. Y eso ojalá ustedes, hoy que están en este proceso formativo, puedan definirlo, determinarlo o rectificarlo. Si les parece, vamos ahora a que charlemos con preguntas que tengan ustedes sobre esta actividad o sobre lo que quieran. Muchísimas gracias. Porque es algo que mencionó también hace un rato Álvaro. Él hablaba de cuando estudiaba periodismo,
de repente tenía este tipo de oportunidades de acercarse a los periodistas a los que él como estudiante admiraba, seguía, o no admiraba. O no, y de esos también se aprende. Caía gordo, y de esos también se aprende mucho. Claro. Pues les cuento un poquito. Yo soy licenciada en periodismo por la UDG, de la primera generación en La Ciénega. En febrero de 2005, cuando entramos a clases, al primer periodista que yo estuve, así como están ustedes de primero, y al primer periodista que yo tuve la oportunidad de tener así para platicar, así para charlar, fue justamente al señor Álvaro Delgado. Y eso es algo que se me quedó muy, muy grabado, y además algo que hace un rato también mencionó y que creo ahora después de 14 años, que no solamente es discurso, sino que tiene toda la razón. Recuerdo que en aquella oportunidad nos dijo exactamente lo mismo: quien no esté seguro, quien sienta que no es lo suyo, pues cambie, están a tiempo. En aquel momento lo dijo: es preferible un periodista arrepentido que un periodista frustrado, esto se hace por pasión. Así lo dijo, y a mí se me grabó y se los he dicho en varias ocasiones, pero eso que yo les digo es del señor Álvaro, y nos lo dijo en la primera conferencia que yo como estudiante tuve en el Centro Universitario de La Ciénega, porque él venía de ganar el Premio Nacional de Periodismo de 2003, se lo acaban de anunciar, y nos tocó tenerlo así, y fue, bueno, a mí fue algo que me marcó, espero lo sea también para ustedes. Y de verdad les digo, aprovéchenlo. Nos quedan unos minutitos, algo así como 40 minutos, quizá, poquito más, poquito menos. Entonces, aprovéchenlo, aprovechen que está aquí, y quizá puedan guardar un recuerdo o generar un recuerdo como el que ahora yo tengo. Fue el primer periodista con el que platiqué así, el primer Premio Nacional de Periodismo con el que pude platicar, y hoy tengo la fortuna de tenerlo a mi lado y poder compartirlo ahora con mis alumnos. Entonces aprovechen a Álvaro. Si alguien tiene una pregunta, creo que la sala está bastante cómoda como para que podamos hablar incluso sin micrófono. Entonces, si alguien tiene algo que decir, pues venga, levante la mano y el primer... a sus órdenes. La primera, Alejandra. Bueno, soy del primer semestre, tengo una pregunta. Nos comentaba que había iniciado en la prepa, a muy temprana edad. Entonces, quiero que nos platique un poquito de cómo era el sentimiento en ese momento, porque yo también estoy iniciando el periodismo desde temprana edad, pero a veces veo cosas o todo lo trato como de, como que me salta demasiado, como que la visión de un periodista, no soy periodista, pero creo que es como bastante integral. Entonces ves cosas y no es como la gente normal que ves, callas o te conformas, porque como más docente, más quieres hacer cosas o sabes que puedes hacer cosas. Entonces, ¿cómo es cuando usted ve algo y sabe que tiene que hacer algo o después? Sobre todo cómo era en ese momento. Yo creo que ya la experiencia te da esa madurez de decir, bueno, cálmate, investiga. No sé si en algún momento se puede llegar a ser objetivo en el periodismo. Pero ¿cómo fue al principio y cómo madura ese sentimiento o esas ganas de querer pues incidir en lo que es? Es muy importante lo que dices en dos sentidos. Uno, que es un tema, la objetividad en el periodismo. Y dos, el ímpetu, que es natural que uno lo tiene hasta por ser joven. No por querer ser periodista, sino por ser joven. Primer tema, la objetividad. Decía Mark Twain, no soy objetivo porque no nací objeto, soy subjetivo porque nací sujeto. ¿Existe la objetividad? Bueno, esta es una discusión filosófica sobre lo que nos podemos, sobre un tema sobre el que podemos
discutir horas y horas. Hablemos en todo caso de la objetividad periodística. El periodista en particular, al ejercer los géneros periodísticos informativos, está obligado a practicar la objetividad periodística. Esto es, atenerse a los hechos, al rigor informativo, al anteponer los datos, lógicamente, a las opiniones, a jerarquizar la información. ¿Con qué criterio? Con un criterio estrictamente informativo, no opinando, insisto, en los géneros periodísticos informativos. Si lo que quiere uno es emitir una opinión, entonces hay que ejercer los géneros periodísticos de opinión. Y entonces decirle al lector, esta es una opinión, no una información, no darle gato por liebre. Eso es ética también, no darle gato por liebre a nuestra audiencia, cualquiera que ésta sea, 5 personas, 10 personas, 20 personas, no buscar querer pasarnos de listos. Por eso decía yo en mi intervención, ética es técnica, porque en la medida en la que ejercemos con profesionalismo los géneros periodísticos, estamos actuando de manera honesta en el ejercicio de nuestra profesión. Y bueno, aún hoy, y digo aún hoy porque finalmente soy un hombre de 53 años de edad, recién cumplidos, hay cosas de mi entorno que me parecen oprobiosas, que me irritan. Soy muy temperamental y me irrita que no solamente la corrupción, que detesto, el abuso en todos los sentidos y en particular el abuso de poder. Me irrita también cosas que a lo mejor muchos les parecen absolutamente insignificantes, la impuntualidad, el no respetar a los demás empezando por su tiempo, el venir ante un grupo de jóvenes y en efecto tratarles de dar gato por liebre, el que no seamos capaces de respetarnos en comunidad hasta pasándonos un alto o invadiendo el espacio de los peatones o de los ciclistas o de los ciclistas con los peatones. El periodista en ese sentido debe ser también muy comprometido con su entorno. No es solamente investigar, procesar y difundir asuntos de interés público, sino que debe tener un compromiso con su entorno, con su sociedad, de transformación. El periodismo aspira o debe aspirar al cambio social, al cambio cultural, al cambio económico. Si no tiene uno un espíritu, me atrevo a decir, de rebeldía y de subversión, entonces uno puede dedicarse a cualquier cosa. Y cualquier cosa es un oficio digno, otra profesión. Pero el periodista, pienso, debe tener en su ADN ese espíritu de transformación que lo
estimule para identificar y para investigar y para difundir lacras de nuestra sociedad. Si, como también existe, o como también existen, el periodista o los periodistas y los medios están conformes con el entorno, con el estado de cosas, como se le denomina el statu quo, pues entonces vamos a ver periodistas y medios que dominan o han dominado en México, en Jalisco o en Lagos de Moreno esa profesión. Y vamos a seguir teniendo una relación perversa entre los periodistas, los medios y el poder público. ¿El periodismo es libre o es una farsa?, decía Rodolfo Walsh. El periodismo es desafiante en ese sentido, debe serlo, no siempre lo es. También es verdad que existe un periodismo conformista, comodino, corrupto, y eso es así. Entonces, si al mismo tiempo se es joven y busca ser periodista, pues por lo menos debe tener un comportamiento de rebeldía. Y ese comportamiento de rebeldía, una vez más, implica o exige una preparación más rigurosa. Implica, el otro día, por cierto, recordaba yo, porque mi mamá me decía, cuando era estudiante entre la secundaria y la preparatoria, que yo llegaba con libros, y mi mamá me decía, ¿por qué no te compras un pantalón? Y yo prefería comprar libros. Y aún yo siempre trabajé y siempre estudié al mismo tiempo, por razones económicas y porque siempre he sido muy independiente, en todos los sentidos, que es, por cierto, condición de un periodista, la independencia. El periodismo también tiene como una de sus cualidades ser independiente, justamente para hacer lo que le venga en gana, en términos informativos. Pero mi madre me decía, ¿por qué no te compras un pantalón o unas truzas ya sin resorte que de pronto no traía? Bueno, porque quería yo leer y yo leía mucho. Y el otro día me acordé, platicando con Paco Ignacio Taibo II, este personaje que hoy es funcionario, extraordinario escritor, y le decía que yo había crecido y me había nutrido de una colección de libros de literatura mexicana que se llamaba Lecturas Mexicanas, que eran títulos maravillosos y que costaban 30 pesos en ese entonces. Y él está iniciando una colección de literatura a muy bajo precio, que creo que es fundamental para el proceso formativo, particularmente el de ustedes, en el que uno debe absorber todo, en particular la literatura, poesía, porque esa es otra de las cuestiones, para ser buen periodista también nos deben gustar las bellas artes, las expresiones artísticas, que claro, van más allá de las bellas artes, es tener sensibilidad, es desarrollar sensibilidad. Entonces, en efecto, en ese proceso formativo, pues uno abreva de todo, y eso robustece principios también, incluyendo la rebeldía, y las ganas y el atreverse, el desafiar. Claro que yo quería ser poeta, y como decía Efraín Huerta, mejor le hice al cuento. Creo que era mejor, creo que
medianamente mejor como cuentista que como poeta. Pero eso hay que atreverse, hay que escribir poesía, aunque nada más sea para nosotros. En fin, digo esto con tanto entusiasmo y con tantas evocaciones porque es parte de mi vida y de eso, solamente de eso puedo hablar, no de la vida de otros. Creo que sí va a ser necesario que les pasemos el micrófono si alguien quiere preguntar, porque estamos haciendo testigo en video y el micrófono no nos alcanza a escuchar si solo lo platicamos entre nosotros, que sería bastante rico, pero sí, no, si quieres lo paso. ¿Quién más quiere preguntar? Acá. Por favor. Me acerco. Bueno, yo más que nada quisiera pedirte como estudiantes de periodismo que nos dieras unos consejos, criterios y opiniones sobre malos periodistas, ya que abundan muchos. Tú mencionaste que te irritaba muchas cosas, lo cual a mí también. Y entre esto también me irrita y detesto periodistas de este tipo. Sí, hay malos periodistas. Hay muchos malos periodistas, como en todo. Hay malos arquitectos, se les caen los edificios, malos ingenieros, se les caen los puentes, y hay malos periodistas a los que se derrumba lo principal que debe uno construir en el periodismo, que es la credibilidad. Sí, el asunto es, los malos periodistas lo son porque son malos o porque son deliberadamente malos. Un mal periodista seguramente no aprecia su preparación desde que comenzó y lo ve a su actividad como una actividad cualquiera, una chamba. Y claro, yo conozco en este medio en el que nos conocemos muchos, en todas partes, no digo solamente donde yo me he desenvuelto, que es en la Ciudad de México, sino en los estados a donde también he tenido oportunidad de viajar mucho. Yo conozco, por fortuna, todos los estados de la República. Trato de estar más o menos pendiente de lo que pasa en cada uno de los estados de la República, particularmente desde el punto de vista político, que es a lo que me dedico. Y en donde quiera hay buenos periodistas, malos periodistas. Sí, quienes deliberadamente hacen un trabajo deficiente, en primer lugar porque seguramente estudiaron la carrera pues porque sí, pues eso también es verdad, o no estudiaron la carrera, lo cual tampoco quiere decir que eso garantice que sean malos periodistas. Hay una historia de enormes periodistas que no fueron a las aulas y menos fueron a estudiar una carrera de periodismo que son carreras en sus diferentes expresiones relativamente nuevas. Y luego, quizá en las aulas no hubo un profesorado que pudiera formar adecuadamente a esos jóvenes en ese proceso. Y luego resulta que llegan a un medio de comunicación donde el propio directivo editorial tampoco está auténticamente comprometido con su trabajo. Uno aprende de los que saben, de los que no saben pues no se aprende más que pues, irla pasando. Y hay algo peor, que es la corrupción. El periodismo en México es un periodismo corrupto, históricamente corrupto. Y diría yo, intrínsecamente corrupto, por esta relación perversa que ha habido entre
los propietarios de los medios de comunicación, casi sin excepción, con el poder público. Y no hablo solamente del Ejecutivo, y tampoco hablo solamente del Presidente de la República. Eso se reproduce en los estados y hasta los municipios. Pero, insisto, no hablo solamente del Ejecutivo. Los congresos, el Poder Judicial, una relación de conveniencias y de complicidades. Eso lamentablemente prevalece, y hoy que vemos ciertos reacomodos, hay cosas que a mí, por ejemplo, no me gustan, y yo lo he escrito y lo he dicho públicamente sobre López Obrador. Una de las cuestiones que no me gustan es cómo él, muy entusiasta, dijo desde el año pasado: se va a reducir a la mitad el gasto publicitarios. Es una salvajada. Si Peña gastó 60,000 millones de pesos en publicidad, es un demonial de dinero. Para que se den una idea, un hospital equipado para atender a 200 pacientes en camas, con quirófanos, cuesta alrededor de 1,000 millones de pesos, ya con moches. Sí. Sin moches cuesta menos. 1,000 millones de pesos. Y si durante el sexenio de Peña gastó 60,000 millones de pesos, naturalmente son 60 hospitales que tanta falta hacen en este país. Entonces López Obrador dice: a la mitad, 30,000 millones de pesos. Es un demonial de dinero. Eso hay que decirlo. ¿Que se reduzca a cero? No, porque los gobiernos también tienen no solamente la necesidad de difundir, por ejemplo, campañas de salud, sino también la responsabilidad de informar sobre ciertos aspectos. Y eso muchas veces solamente se puede hacer por la vía de la publicidad gubernamental, y es correcto. Y por definición, la publicidad gubernamental no es chayo, no. Es publicidad, son gastos para difundir campañas, y que sea absolutamente transparente, y que se asigne con criterios muy objetivos, por penetración del medio, por influencia, de manera transparente. El problema es que, por ejemplo, esos 60,000 millones que gastó Enrique Peña Nieto en su sexenio, de los cuales la mitad pretende gastar López Obrador. Bueno, y que hay que no olvidar que Calderón se multiplicó. Él gastó 40,000 millones de pesos en su sexenio, después de que el sexenio de Vicente Fox había gastado un promedio de 3,000 millones de pesos, como 18. Bueno, es demasiado dinero lo que se destina a los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque es un instrumento para el control de los medios de comunicación. Entonces, aquella expresión de José López Portillo para justificar el boicot publicitario a la revista Proceso fue: no pago para que me peguen. Es decir, no te voy a dar dinero si tú estás publicando cosas que a mí no me gusta que publiques. Y hay también quien pega para que le paguen. Eso también es verdad. Un medio de comunicación cumple una función social desde el punto de vista periodístico. Un gobierno ve que ese medio de comunicación está cumpliendo su función, y al gobierno le interesa difundir ciertas campañas y se anuncia. ¿Eso es malo? No, no lo es. En la medida en que sea transparente y que no haya un condicionamiento de quien asigna recursos para la publicidad, y también para que el medio
no se subordine justamente a quien le está dando esos recursos, porque todos los medios de comunicación tienen que pagar una nómina, son un negocio, que tiene un negocio muy peculiar, pero a final de cuentas implica obtener recursos para comprar el papel si es un medio impreso, para comprar un equipo si son medios audiovisuales, dinero que solamente se obtiene por dos vías, no solo, pero dos vías principales. Una, la venta de ejemplares o la audiencia y los anuncios del sector privado, y la publicidad, la publicidad sea gubernamental o sea privada. Entonces, hablo de todo esto porque eso también condiciona qué tanto los medios y los periodistas en específico son buenos o no son buenos. Un medio de comunicación que busque ganar dinero va a presentar buenos trabajos para que esa comunidad adquiera ejemplares o los sintonice y por tanto pueda comercializar sus espacios. En la medida en la que un medio de comunicación y un conjunto de periodistas tienen garantizado el ingreso porque se portan bien con el poder público que les da dinero, lógicamente no van a hacer un buen trabajo y por tanto no se van a preparar. Yo creo, siempre he creído, porque insisto, esa es parte de mi trayectoria, que un buen periodista aspira a vivir mejor. No más faltaba que no. Pues claro que a mí me gusta vestir bien, claro que a mí me gusta tener una casa en la que viva de manera decorosa. Yo no aspiro a ser millonario, pero sí aspiro a vivir cada vez mejor solamente con mi trabajo. Yo tengo 25 años trabajando en Proceso y en esos 25 años la mitad prácticamente, más de la mitad, ha sido sometido a Proceso a un boicot publicitario. Desde mediados del sexenio de Vicente Fox no tenemos publicidad gubernamental. ¿Eso qué implica? Implica que hemos tenido, desde hace muchos años no tenemos un aumento salarial. Yo sigo ganando 30,000 pesos libres desde hace 8 años. Cuando lo saben los compañeros dicen, oye, qué poquito. Sí, también es la circunstancia en la que nos encontramos, en una situación económicamente difícil en Proceso, como es difícil la mayoría de los medios. Yo diría que casi sin excepción, pero en el caso nuestro es muy particular porque es una represalia política por nuestra línea editorial, por ejercer el periodismo sin concesiones. Y bueno, uno la bebe o la derrama. Me salgo para ganar mejor. Yo, por ejemplo, ahorita tengo una columna en un periódico nuevo que se llama El Heraldo de México. Es una columna que publico los martes y con eso complemento mis ingresos. Y claro, si voy a dar una conferencia y puedo ganarme otro dinero, la mayoría de veces no, porque es un asunto que yo agradezco mucho y yo no cobro ningún centavo por encontrarme con jóvenes que particularmente quieren ser periodistas. Pero con esto concluyo, perdón que agarre monte de pronto, pero pues esos son temas que me apasionan, pero yo sí pienso que en buena medida los malos periodistas están asociados a malas prácticas que tienen que ver con esas relación perversa con el poder.
particularmente con el poder político. ¿Alguien más? Acá. Acá y allá y allá. Culago, San Juan. Y cuando veníamos hacia acá, estaba yo notando varias cosas, varios sucesos en la carretera. Y mi compañero Juanjo, que también sabe muchas cosas, me estuvo también aclarando un poco las ideas. Y le estaba comentando que el dicho de que la ignorancia hace la felicidad es cierto. Cuando no te cuestionas las cosas y dejas que los poderes o las autoridades hagan lo que quieran, cuando no te las cuestionas eres feliz porque no te lo preguntas. Pero cuando te haces las preguntas, ya es más difícil llegar a ese estado de ignorancia, de felicidad. Pero nosotros, como estamos en formación periodística, tenemos que tratar de conocer esas verdades. Pero cuando, por ejemplo, son temas que son difíciles o peligrosos, a veces es difícil encontrar las fuentes o el saber por dónde comenzar para hacer una investigación. Entonces, me gustaría también preguntarle, cuando usted comenzó, también si usted quisiera responder, pues bueno, pero bueno, en este caso, cuando comenzó, cuando eran investigaciones que implicaban a la sociedad de una manera con las autoridades o alguna investigación a fondo de algún tema peligroso, ¿cómo se motivaba, cómo buscaba por dónde encontrar el hilo para ir buscando, o la motivación para motivarse uno que está comenzando a hacerlo, de decir, me voy a arriesgar, me la voy a jugar y voy a investigar este tema? Pero, ¿qué obstáculos se ha presentado también en eso? Porque, por ejemplo, nosotros ayer teníamos una investigación, fuimos varios compañeros, sabíamos con las personas que nos teníamos que dirigir y todo, y es como dice mi compañero, ya sabemos con quién, los involucrados y todo, pero ¿qué pasa cuando no nos quieren responder? Cuando la información nos dicen, vuelve después la semana siguiente con un oficio, y miles de trabas como para no sacar, o sea, no decir nada, como ahí, ¿qué se hace? Miren, también es importante aclarar lo siguiente. Pues el periodismo es el periodista y su circunstancia. Yo puedo venir a decirles a ustedes que yo no tengo ningún problema, que yo hago mi trabajo sin ningún obstáculo. Y puede ser verdad porque finalmente yo trabajo para un medio de comunicación muy reputado, muy conocido, en una ciudad que tiene ciertas circunstancias de seguridad, pero no es la misma circunstancia que tiene los colegas y sobre todo jóvenes que están en proceso formativo aquí en Lagos de Moreno, en San Juan, en Teocaltiche, en La Chona, o en Tamaulipas, o en Veracruz, o en Baja California. Hay circunstancias más oprobiosas en un lugar que en otro. Y entonces no vale como regla general decir ejerce el periodismo sin concesiones, porque en muchos lugares literalmente cuesta la vida. Pues sí, yo le digo a veces a mis compañeros en la Ciudad de México, pues sí, aquí estamos relativamente a todo dar. A pesar de todo, a pesar de que haya un creciente contexto de inseguridad y de violencia en la Ciudad de México, no deja de ser una ciudad que por sus propias circunstancias históricas, políticas, económicas, hay más
seguridad a, por ejemplo, Lagos de Moreno, que desde hace años ha tenido una circunstancia crítica en términos de violencia y de inseguridad, y que por tanto el margen de libertad que tienen los medios y los periodistas es menor, y lo que sobreviene es la autocensura, y es natural, es normal, porque puede costar la vida, y a lo mejor ya no solamente la vida, simplemente una golpiza o represalias que tienen que ver con la familia, con el círculo afectivo. Cada caso es diferente, y yo por eso digo, no se vale llegar a un lugar y decir, uy, pues qué miedosos son. Ándale, a ver, de la Ciudad de México, vayan a Nuevo Laredo o a Reynosa y desplieguen sus capacidades y su libertad haciendo un reportaje, porque habrá consecuencias. Yo por eso soy cauteloso cuando voy a charlar también con colegas, particularmente los colegas que lo viven, que lo sienten, que lo sufren, que lo padecen y que han muerto. Literalmente cuesta la vida. ¿Qué hay que hacer en esos entornos? Según yo. Primero, hay que actuar con responsabilidad con uno mismo. A nadie le sirve un periodista muerto. A nadie le sirve tampoco un periodista atemorizado, sometido a presiones. No le sirve a nadie un periodista que ha ofrendado su vida. Y dentro de los márgenes que permite un entorno de violencia, pues hay que hacer las cosas. Y bueno, no hay recetas, insisto, generales. No hay. Ser, insisto, responsables, ser cautelosos, y a veces tomar la terrible decisión, inclusive, de no publicar algo, porque ese algo a lo mejor no nos perjudica directamente a nosotros, sino a personas de la propia comunidad. Son los dilemas éticos a los que en esta profesión nos vamos a enfrentar toda la vida. Los dilemas éticos que implican tomar la decisión de publicar algo a sabiendas de que va a tener consecuencias terribles para alguien. Muchas veces la vida. Y ese dilema ético no se resuelve igual en todos los casos, ni con todas las personas, porque cada uno tiene su circunstancia. No sé si más o menos me di a entender a este respecto. Sí, creo que de hecho tocaste varios puntos medulares. Hace un rato mencionabas al maestro Restrepo y en ese sentido él dice, ninguna nota vale la vida. Sí. Y hay que ejercer la mesura, no la censura. Precisamente, ¿y de quién aprende uno? Pues aprende uno de maestros, por ejemplo, como Darío Restrepo. Yo tuve la fortuna de tratar a Julio Scherer García, el fundador de Proceso. Claro, él ha escrito
no solamente sus logros periodísticos, sino sus fallos periodísticos. Él asume la dirección de Proceso en 1968, en junio, casi cuando revienta, casi cuando comienza, en julio, el movimiento estudiantil de 1968, cuyo 50 aniversario está en curso, eso no ha pasado, pasó el aniversario de la matanza del 2 de octubre, sí, se cumplieron 50 años, pero estamos viviendo medio siglo de ese movimiento. Y él en Los Periodistas admite su responsabilidad ante lo que entonces los estudiantes decían, prensa vendida. Y Julio Scherer dice, me dio miedo tanta libertad, pero tuve miedo a la libertad. ¿Eso qué significa? Que no informó Excelsior, que era el medio más importante bajo su dirección, sobre un asunto fundamental. Claro, había un contexto, y después, en 1976, lo echan de Excelsior y funda una revista que tuvo lo que no tenía parcialmente Excelsior, un margen de libertad absoluto. Eso también es un privilegio. Yo en Proceso, los que trabajamos en Proceso lo sabemos, en Proceso no hay ningún tema vetado. El único límite son nuestras incapacidades. Y esas son las que a veces nos ganan. Pues sí, somos muy ineptos, somos muy torpes, a lo mejor somos muy malos periodistas y cometemos errores. Y aquí me detengo para decir, a ver, el error es consustancial también al periodismo. Yo he cometido muchísimos errores y solamente tengo una certeza, voy a seguirlos cometiendo. Porque es una actividad humana, porque es una actividad subjetiva, porque es una actividad de seres humanos que a veces por el propio temperamento, por el ímpetu juvenil o no tan juvenil como es mi caso, cometemos un error. Yo los he cometido y los voy a seguir cometiendo, insisto, pero hay que acotar esos errores, ese margen de error que tenemos. ¿Cómo? Preparándonos, siendo rigurosos, ateniéndonos a los hechos, tratando siempre de anteponer los hechos a las opiniones. Dicen que el error de equivocarse es no aprender, nada más. Así es. Reiterándolo un poco lo que decían mis compañeros, ayer nos encontramos con el conflicto de que nadie nos quiere dar información, y en la noche conversando con mis padres me dicen, es que como ustedes son estudiantes, todavía no son nadie, la gente no les va a querer dar información. Si ustedes hubieran pedido una acreditación de Canal 44, o si su maestro hubiera ido con ustedes a preguntar, a lo mejor sí les hubieran dicho algo. Y me quedé pensando y dije, ¿será cierto? Sí es cierto. Sí es cierto, hombre. Siendo yo estudiante, para los trabajos escolares, padecí también la indiferencia, el desdén, el desprecio, pues de las fuentes de información. Y esto, sin embargo, ocurre siempre. Siempre. ¿A poco creen que yo, por ser reportero de Proceso o por llamarme Álvaro Delgado, se me abren todas las puertas? Al contrario, muchas veces se cierran. No.
Y yo no soy un monstruo, por favor, yo soy un humilde juntaletras. Trato de ser buen periodista, pero no dejo de ser, a final de cuentas, un periodista al que muchos no quieren proporcionar la información. No vaya a hacer mal uso de ella, ¿no? Difundirla, por ejemplo. Pero, miren, yo tengo muchos años de cubrir el Partido Acción Nacional. Y luego me dicen, oye, ¿cómo tratas con los panistas? Porque además, como eres muy crítico, seguramente te detestan. Seguramente me detestan, no tengo, pero no, fíjense que no. Que eso también es parte de esto, ¿eh? Son los moditos. Uno también tiene que darle el lugar a la gente. Yo he sido quizá uno de los periodistas más críticos del Partido Acción Nacional, porque es mi trabajo someter a escrutinio a mi fuente de información. Pero ¿cómo obtengo esa información sobre el PAN si no es de los propios panistas? ¿Por qué me dan información? ¿Por qué me buscan? ¿Por qué platico con ellos? Porque no me temen, me respetan. Y el periodista debe siempre buscar, no que le teman, no que le tengan miedo. Uy, ahí viene fulano de tal. No, respeto. Respeto, ¿cómo se obtiene? Siendo riguroso, siendo profesional y dándole también a cada quien su lugar. Yo no llego con el presidente del PAN actual, dígame lo que sea. Espérate. Porque por cierto me dice campeón. Hola, campeón. Pues no me digas así, Marco. Le hablo, le mando un mensaje. Yo lo que siempre digo es, solamente tómame la llamada. Yo entiendo que hay información que no me pueden dar de manera abierta, on the record, pero uno se va ganando la confianza de la fuente de información. Es complicado al principio, sí, y es normal, porque se ve con reserva, sí, son estudiantes, pero si no es una, es otra. Y persuadir, oiga, ya sé que tiene mucho trabajo, ya sé que somos estudiantes, échanos la mano. Es un poco, es lo que en la vida se conoce en el pedir está el dar, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago con mucha gente? Me acerco, busco, y hay veces que me dicen que no. La reacción que a veces uno tiene, no, le voy a dar un llegue para que se le quite. Pues no. Hijo de su... No. Sí, sin chila, pues sí, porque, miren, perdón, me voy a poner de pie. Sí, está bien. Miren, híjole, te falta el dato. Por ese dato, por esa persona, por esa fuente de información, no se redondea el reportaje. ¿Se puede publicar esto sin ese dato? No. Pues mejor que el trabajo se quede ahí. Pero hay que buscar ese dato. Y si esa fuente de información no da ese dato, pues hay que buscar por otra parte. No, lo que menos puede hacer un periodista es darse por vencido. Y si no se obtiene, pues ni modo, se pudre el trabajo. En esta actividad, en la actividad periodística, el mejor reportaje es el que no se hace, porque no conseguimos el dato fundamental, pero tampoco hay que frustrarse. Bueno, pues a lo que sigue. Hay trabajos que se quedan sin publicar, entrevistas que se quedan sin publicar, porque además no es solamente que querramos publicar algo. Muchas veces lo importante
está en la coyuntura, que es otro elemento, Pues, hay informaciones que se quedan bajo gaveta, bajo llave, en la gaveta, porque no hay oportunidad periodística. Y el periodismo no solamente es información, noticia, novedad, es también oportunidad, es coyuntura. En la medida en la que un asunto se publica en la coyuntura, tiene un mayor atractivo para los usuarios de la información. En fin, el asunto es no darse jamás por vencido y tratar de persuadir ahí al presidente municipal. Oye, son estudiantes. Sí, hombre, presidente, pero pues usted también anduvo pidiendo el voto desde hace muchísimos años, ya es presidente municipal, pero usted pidió el voto hace mucho tiempo. Órale, denos chance, ¿no? O al dueño de la hacienda, pues ya sé que anda vendiendo ganado de registro, está perdiendo millones, no sea mala onda. O el señor rector, que se las da de muy fufurufo, ¿no? Pues órale, aterriza, atienda a la comunidad. A lo que me refiero es a lo siguiente, a que no puede uno claudicar. Cuesta trabajo, pues sí, pero me decían, por ejemplo, que, mira, Elena Poniatowska se hizo famosa porque entrevistaba a mucha gente. ¿Y cómo inició Elena Poniatowska siendo entrevistada? ¿Por qué entrevistaba a tanta gente? No solamente porque era princesa, literal, y era de la clase alta, pues está uno todo desarrapado, lo ven, le pelan los ojos, ¿no? Pero pues era chaparrita, dientona, y se acercaba con su grabadorcita y ¿puedo hacer una entrevista? Y le veían así y le respondían porque se atrevía. Con pena no logramos nada. Es mejor ser caer gordo por insistente que apocarnos y no atrevernos. No, el periodista debe ser audaz, no irresponsable, tener arrojo, determinación, sin ser irresponsable. Uno de los más críticos del PAN dice, y hace algunos años te dieron un reconocimiento aquí mismo junto con Emilio González Márquez, ¿no? Sí, claro, que además es laguense, sí, como tú, y además lo mencionas en el libro, en el Yunque. Digo, y estuvieron aquí, comieron juntos. No, déjenme que les cuente esto. En efecto, miren, que además tiene que ver con una cualidad que debe tener el periodista. Un periodista que no sea capaz de sostener de frente ante alguien sobre el que escribe, pues entonces que se dedique a otra cosa. Si uno tiene pantaloncitos, no lo digo de esa manera que me parece muy atrabancada, no. Si uno tiene si uno toma la decisión de criticar a alguien, debe tener la gallardía de sostenerlo frente a ese alguien. Me refiero a que, y no es un asunto de balandronadas, es un asunto de rigor. Y en efecto, cuando yo publiqué mi libro, 2003, yo lo presenté en la Universidad de Guadalajara, en el Auditorio Díaz de León, y él era entonces alcalde de Guadalajara, y se presentó a la presentación, y estaban muy preocupados ahí algunos organizadores. Oye, es que está Emilio González Márquez. ¿Y qué? ¿Que esté? No porque
ser yo muy valiente. No, sino porque, insisto, tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Pues claro. Inclusive hizo uso de la palabra, levantó la mano a la hora de las preguntas. Oye, yo quiero decirte que... No, hasta eso no fue. Fue muy moderado y dijo, a ver Álvaro, yo te conozco, como efectivamente nos conocíamos en la Cámara de Diputados. Él fue diputado de 97 a 2000 y yo cubría. Y ¿qué pruebas tienes? Le dije, oiga, Emilio, es una organización secreta. Pues los miembros de esta organización secreta, como de ninguna, que hoy por siempre tiene más fuerza en España que en México, y es producto nacional, la Organización Nacional del Yunque. Entonces, con él después, en el 2006, nos dieron a él y a mí un premio Mi Ciudad, de aquí de Lagos de Moreno, Jalisco. Inclusive se publicó en mural, van a salir chismas en ese encuentro en el Teatro Rosas Moreno. No, él pronunció el discurso, fue muy elogioso conmigo en términos de mi trabajo, y yo le doy su lugar a él. Es decir, uno no se convierte en enemigo, uno no debe tomarla personal con nadie. El periodista hace su trabajo sometiendo a escrutinio riguroso al poder. El poder a menudo se irrita y reacciona, pero el periodista debe tener una línea de servir al interés público. Porque en efecto, la relación entre el periodismo y el poder que es una relación añeja, ha sido y creo y naturalmente va a seguir siendo una relación tirante, compleja, hasta violenta. Pero eso es así, dice, y particularmente con los políticos, dice Julio Scherer que entre políticos y periodistas es imposible el matrimonio, pero inevitable el amaciato. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante de primer semestre y quería realizar la pregunta de ¿cómo fue, qué fue lo que lo intrigó para realizar la investigación del Yunque? ¿Cuál fue como el punto clave en el que dijo, de aquí puede salir un tema interesante? Miren, desde que maté un perro ya me llaman el mataperros. Y claro, pues es por ese libro, claro, pues está muy bien. He hecho muchas más cosas en términos periodísticos, pero ese, claro, digamos que me ha marcado. ¿Por qué escribir sobre una organización secreta? ¿Y por qué escribir además un libro? 2. Pues por eso, porque es una organización secreta. Pero no solamente es una organización secreta cualquiera. Es una organización secreta que tiene y que ha tenido a lo largo de muchos años una influencia en la vida pública de México, y no solamente de México. Esta organización, el Yunque, tiene presencia en todo el mundo, particularmente en los países de este continente, notablemente en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, sino también en Europa. Y por eso hace rato decía, en el caso de España, tiene hoy mucho más influencia que en México, que la tuvo claramente durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Una organización secreta a estas alturas de la vida del país, que tiene un proyecto que se contrapone a lo que la Constitución establece, ese es un asunto de interés público. Pero si además nadie lo sabe y yo me entero, pues entonces
es una perla negra periodística. ¿Y qué hace cuando uno se encuentra con una perla negra periodística? Pues uno se pone a hacer lo que cualquier periodista debe hacer: investigar. ¿Y cómo investigas una organización secreta? Pues es muy complicado, y cuesta trabajo, y cuesta tiempo, y hay que armarse de paciencia, y es ir poco a poquito, rascándole, dando con gente que eventualmente está dispuesta a hablar, y claro, considerar que si esa gente está dispuesta a hablar porque perteneció a esta organización, también debe uno tomar con reserva todo lo que dice. Es ir con paciencia, hurgando, clasificando, descartando información, haciendo acopio de otra, y al final publicar algo, como ocurrió en mi caso en el 2000, y ese algo llevó a otra cosa. Entonces, esa fue, digamos, un trabajo que yo hice, y que claro que a mí del que me siento muy orgulloso, pero como eso, otras cosas. Es decir, el periodista tiene que ser, cuando el periodista se encuentra un asunto que es información que nadie sabe, a todos los que lo hemos vivido nos ponen en una situación de frenesí. Claro, porque además el periodista tiene su deseo de reconocimiento. Claro, en un diario llevarse la de 8 columnas con una información que nadie más trae. De eso vive el periodismo. ¿Es vanidad? Parcialmente sí lo es. Entonces, esas son las razones. No hay ni siquiera, porque cuando el libro apareció, había dos cosas que pues hasta hoy en algunos círculos se sigue diciendo. Uno, que como yo había sido miembro de esta organización, sabía tanto. Por eso sabía tanto que había yo traicionado a la organización. Bueno, y que además, como era de los Altos de Jalisco, de Lagos de Moreno, pues con mayor razón, pues mochote. Y dos, que era exactamente lo contrario, que era yo un masón. Bueno, me da risa porque nada que ver, nunca me han invitado, y me da una flojera, de todas maneras. Siempre he sido muy independiente, de agrupaciones, de asociaciones. Soy una especie de pobre venadito que habita en la serranía, pero ninguna de esas cuestiones tiene sentido. La única razón es que era un asunto, sigue siendo un asunto de interés público, que yo me enteré y me propuse trabajarlo con tan buena suerte que no solamente publiqué un primer reportaje en Proceso y luego otro, sino tomé la determinación de convertirlo en un libro, que por cierto yo no se lo dije a nadie más que a mi esposa, y solamente hasta que lo terminé se lo llevé a Julio Scherer, que él me había dicho un año anterior, por cierto: don Álvaro, ¿ya cuándo su primer libro? Dije, espérese, yo nunca le dije nada tampoco. Se lo llevé y le dije, aquí está, don Julio. ¿Qué es? Pues léalo. Y me dice, ¿quién le va a hacer el prólogo? Le dije, mire, pídaselo a Carlos Monsiváis, me dijo. Le dije, no, es muy informal, don Julio.
Se lo voy a pedir a Miguel Ángel Granados Chapa, no solamente porque es un periodista que también yo respete mucho, sino porque él, siendo estudiante de periodismo en 1966, cuando yo nacía, publicó un reportaje en un periódico que se llamaba Crucero, y por esa publicación que hizo de cómo el Muro, grupo de choque de la UNAM, que era un organismo de fachada de la organización del Yunque, pues lo secuestró, lo torturó, y me parecía que era importante que él me hiciera el prólogo. Y me dijo que sí, pero fue pasando el tiempo y no me entregaba nada. Le buscaba, como ocurría con Granados Chapa, él nunca traía teléfono y solamente podía uno comunicarse con su secretaria. Total que se me estaba venciendo el tiempo, en la editorial ya me pedían el prólogo, y le hablé a Julio Scherer, le dije, oiga, ¿lo puedo ver? ¿Urge? Sí. Fui a su casa y le dije, ¿a usted le consta cómo surgió esto? No me contesta Granados Chapa. Yo quiero que el libro lleve prólogo, y entonces quiero pedirle, si se puede, aunque sé que no hace prólogos para libros, que si me regala unas palabras para el mío. Y no me dijo nada, nada más me dio un abrazo, y me dijo, bueno, enseguida me dijo, con todo gusto, ¿cuánto tiempo tenemos? Una semana. No me chingue, don Álvaro, así me dijo textualmente. Le dije, es que tiene que entrar en imprenta en esta fecha, si es que yo quiero, como quiero, que salga en junio, un mes antes de las elecciones del 2003. Déjeme ver, si no, yo hablo con la editorial que nos den un margen. No, a la semana me entregó el prólogo con el que se publicó mi primer libro. Y por el que recibí el Premio Nacional de Periodismo, que recibí también en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, y que por supuesto del que me siento muy orgulloso, no solamente por haber escrito un libro del que uno siempre debe sentirse orgulloso, más allá de si sea bueno o sea malo. Un libro es siempre el producto de un esfuerzo, de un afán de ser mejor, sino también porque fue muy bien acogido. Se vendieron más de 100,000 ejemplares, incluyendo los piratas que circulaban, y yo me gané no solamente el Premio Nacional de Periodismo, sino me gané una lana bien ganada, creo yo, y marcó también el inicio de algo en lo que creo, y en algo que también ustedes, pienso, deberían creer: que los periodistas no solamente podemos ejercer nuestra actividad en los medios de comunicación, sino también ser capaces de volcar nuestras inquietudes en libros. La verdad, yo nunca me he dicho escritor. Soy, en todo caso, un periodista que escribe libros periodísticos. Yo no hago ficción, creo no estar capacitado para eso, me atengo estrictamente a la realidad, y en la realidad vivo o trato de vivir. Soy insisto, periodista que escribe libros periodísticos que son además una fuente de ingresos legítimos para quienes nos dedicamos a esta actividad, que lamentablemente sí es poco propicia para vivir en jauja. Creo que
pues este enemigo implacable que no se detiene nos está ya alcanzando el tiempo, y Álvaro tiene algunas otras cosas en agenda. Por supuesto que lo vamos a aprovechar en Q-Lagos todo el tiempo que sea posible y en la mayor parte de cosas. Por lo pronto, y ya como conclusión quizá algo breve, Álvaro, estos más de 25 años de trayectoria, ¿han valido la pena? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? No, claro que han valido la pena. Estoy aquí, frente a ustedes, contento de estar. Insisto, yo no me podría dedicar a otra cosa que no sea esta actividad. Tampoco está garantizado nada. ¿Qué tal si cometo una tontería enorme y me corren de proceso antes de cumplir 25 años de trabajar ahí? Y a lo mejor en ningún medio de comunicación me aceptan. Bueno, a lo mejor me pondré a vender tacos y aprenderé a hacer birria. Pero si esto no ocurre, voy a seguir dedicándome a esto. En la actividad también se cumplen ciclos. Y claro, yo tengo 25 años solamente en proceso de trabajar. Yo tampoco quiero cumplir 60 años y estar haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que no. Pero se debe sentirse uno orgulloso de lo que es. Yo disfruto, también sufro, ¿sí? Hablando con gente, con fuentes de información, claro que me gustaría seguir escribiendo libros periodísticos. A lo mejor es un ciclo que voy a consolidar un poquito más adelante, pero por lo pronto yo les puedo decir que me siento muy contento de hacer lo que hago, de dedicarme tantos años a esta actividad, con mayor razón cuando ocurren esto que está ocurriendo, la charla que con ustedes tengo y que ya sé que ya se fatigaron y que ya se quieren ir, y lo que va a ocurrir al rato, que me den un premio que yo agradezco muchísimo y que pues es un momento de disfrute. Yo vengo con mucha frecuencia a León. En León viven mis papás. Mi papá vivía hasta diciembre del año pasado. Vive mi familia política. Mis hijos, aunque son ya de la Ciudad de México, disfrutan mucho venir para acá. Entonces, pues yo estoy de verdad feliz por lo que soy y quiero seguir siendo feliz porque quiero seguir siendo periodista orgulloso de serlo. Pues ya no nos resta más que agradecer la presencia de Álvaro con nosotros, agradecer a los estudiantes de periodismo, y me voy a permitir entregar a nombre de las autoridades de este centro universitario esta constancia que a la letra dice: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a Álvaro Delgado Gómez por su valiosa participación en el encuentro con estudiantes de periodismo en el marco de la 6ª Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Atentamente, Piensa y Trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 8 de marzo de 2019, firman el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro universitario, y la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria administrativa. Álvaro, muchas gracias.